Ahora sí, póngase de pie y vamos a entrar en la palabra de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 6. Hechos capítulo 9, versículo 6. Y hablando de presión, esta semana presionaba yo a un compañero que está en Querétaro y le metía carrilla, como dicen, pero en el buen sentido, provocado por el trabajo. Y no aguantaba. Y le decía yo estas palabras: si esto no lo soportas, dos cosas: ni vas a brillar en sociedad, ni vas a poder ascender a un puesto más alto. Y creo que por tu edad, tu juventud, la experiencia laboral que tienes, académica, que tienes, podrías llegar a algo más. Pero te limitas a ti mismo. No limites a tus hijos. Pero esta no es la prédica. Vamos a entrar. Dime, Dana, esta no es la prédica, pastor. Vamos, Dana, dilo. Eso. Sí, vamos. Dice Hechos capítulo 9, versículo 6. Le doy lectura yo y después a la de 3, terminando yo, le da lectura a usted. Dice Hechos 9, 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que puedes hacer. Lo que debes hacer. Porque hay una gran diferencia entre lo que puedes hacer y lo que debes hacer. Y esa es toda una prédica, pero no es el tema de esta mañana. A la de 3 le da lectura a usted esta mañana. 1, 2, 3. Y se te dirá lo que debes hacer. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Tu palabra, Señor, nos edifica, nos transforma. Que esta mañana tu palabra, Señor, nos rete y nos confronte, Señor. No solamente que nos conforte, sino también que nos confronte. Padre, abrimos nuestro corazón para recibir de tu palabra. Abrimos nuestros oídos para oír tu palabra. Y abrimos, Padre, nuestro espíritu para discernir tu palabra esta mañana. Tan solo déjanos, Padre, ser un instrumento útil para poder comunicar, Señor, la palabra que sale de tu corazón para la vida de tu iglesia esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Antes de que te sientes, dile al que está a tu lado derecho, al lado izquierdo, pregúntate, ¿qué quiere el Señor que tú hagas? Pregúntate, ¿qué quiere el Señor que tú hagas? Y ocupe su lugar, por favor, esta mañana. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es si vamos a salir, el domingo concluimos con estas preguntas rudas y penetrantes. No es si vamos a salir, la pregunta es ¿para qué queremos salir? Los personajes que estudiamos el domingo pasado, todos y cada uno de ellos entraron a un proceso, a una pandemia, llamémosle, pero cada uno de ellos salió de esa pandemia y no salió para lamentarse, quejarse, para hacer su vida normal. Salieron para cumplir el propósito de Dios para su vida. Dije, salieron para cumplir el propósito de Dios para su vida. Salimos como hijos y regresamos como siervos. Salimos como hijos, pero regresamos como siervos. Acuérdate de el hijo pródigo, decía: si tan solo mi padre me hiciera como uno de sus jornaleros, como un servidor, si tan solo en la casa de mi padre me dieran chamba como uno de los jornaleros, mal no me iría. Salimos como hijos, regresamos como siervos. Si vas a salir de tu casa y si vamos a salir de esta pandemia, sal con un corazón de hijo y un espíritu de siervo. Dije, sal con un corazón de hijo y un espíritu de siervo. Amén. Y la pregunta es, ¿para qué quieres que termine esta pandemia? Nomás nos abrió el gobierno un poquito la llave, las puertas para que pudiéramos salir, y los restaurantes se abarrotaron, las plazas se abarrotaron, el tráfico empezó, el caos empezó, y en unos días más, y no es que sea profeta, verás como nuevamente el pico de la pandemia vuelve a levantarse. Y yo digo que las personas no tenemos conciencia y no pensamos que el sector salud está atravesando esa situación complicada, y parece que nosotros estamos haciendo una cadena y estamos llevándole, ahí le va uno más, ahí le va uno más, ahí le va uno más, en lugar de tratar de
mantenernos. Si vas a salir porque quieres que termine esta pandemia para irte de vacaciones, no está mal el tomar unas vacaciones, pero dice la Biblia que todo lo que se hace debajo del sol tiene su tiempo. ¿Qué vamos a hacer, iglesia, mientras esta pandemia continúa? Porque la obra de Dios no la frena una pandemia. La pandemia no frena a una iglesia llena del poder y llena de la unción del Espíritu Santo. Dije, esta pandemia no frena a una iglesia llena del poder de Dios y llena de la unción del Espíritu Santo. Pero necesitamos de una iglesia que se levante con una llenura fresca del Espíritu Santo sobre su vida y que podamos decirle: pandemia, tú no tienes la capacidad de frenarme. Y no me refiero a que te quites tu cubrebocas y salgamos libremente a la calle empezando a hacer cosas que van a traer un repunte en el índice de contagios y vamos a provocar que los centros de salud y hospitales se vuelvan a llenar. No estoy diciendo que seas así. Estoy diciendo que Dios va a usar a una iglesia llena del poder del Espíritu Santo en medio de esta pandemia para frenar a esta pandemia. Dios va a usar nuestras vidas para que alguien más conozca en este tiempo de la palabra de Dios. Es el mejor momento para poder compartir de la palabra de Dios. Tengo que entender, iglesia, 3 aspectos importantes en mi vida. Número 1, mi identidad me habla de mi propósito. Si soy hijo de Dios, entonces todo hijo de Dios tiene un propósito. Mi identidad me habla de mi propósito. Mi propósito es lo que tengo que hacer, la razón por la cual vine a nacer. Y muchos de los que Dios nos tiene aquí con vida y allá detrás de la cámara que nos tiene con vida y que quizás fuiste contagiado de COVID, pero has salido de ese COVID, es porque aún no hemos podido cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado y nos envió a este mundo. Si ya lo hubieras cumplido, a lo mejor ya estuvieras en los brazos de Dios Padre. Pero por eso estamos aquí. Porque otros se han contagiado y han partido o han muerto. ¿Y por qué nosotros, los que estamos aquí presentes, quizás algunos ya se contagiaron, pero seguimos vivos, gracias a Dios? ¿Para qué? Para que podamos entender que tenemos un propósito. Dios es un Dios de propósito. No hay persona en este mundo en la cual Dios no haya puesto un propósito en su vida. Está en nuestro corazón el poder descubrir ese propósito y poder participar y poder decirle, como dijo el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo? Nada más una persona. Señor, ¿qué quieres que yo? ¿Qué quieres que yo haga? Abra su Biblia nuevamente en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios así, Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. Esta expresión es fuerte y tiene que golpear tu espíritu esta mañana. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. El apóstol Pablo, Pablito, el que escribió las cartas, el que nos ha bendecido a través de las cartas escritas en la palabra de Dios, reveladas al corazón de Pablo para bendecir a su pueblo. Antes de ser el apóstol Pablo, era el perseguidor de la iglesia, mataba a la iglesia, perseguía a la iglesia. Y este pasaje dice: respirando aún amenazas de muerte. ¿Cuánto les ha tocado ver en alguna pelea en la televisión, en un video, una pelea entre 2 perros o entre 2 gallos, y ya está, uno de ellos ya está en el suelo, ya está muerto, y el otro todavía sigue enardecido, respirando muerte y todavía picándole al animalito que está en el... ¿Cuántos han visto algo así? O en las peleas de box o en las peleas de lucha libre, bueno, de lucha libre no, pero sí de box, de full contact, ya está el contrincante en el suelo y todavía el que ganó sigue enardecido, respirando. Imagínese al apóstol Pablo, dice la Biblia, estaba respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos. Y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, diga conmigo, cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si pudiéramos parafrasearlo, diría: tu nombre
¿por qué no estás haciendo tu propósito? Diría Efraín, Abdiel, ¿por qué no estás haciendo lo que te mandé a hacer? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos, dile al cielo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos, díselo con todo tu corazón a la de 3. 1, 2, 3. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá lo que debes hacer. Subraya esa frase, no es mi prédica de esta mañana. Se te dirá lo que debes hacer y no lo que puedes hacer, porque lo que puedes hacer está basado en lo que tienes, y lo que debes hacer está basado en los recursos que Dios te ha dado. No le da gracias a Dios por eso. Que Dios no nos ha llamado a hacer lo que podemos, sino lo que debemos. Dile a tu lado, Dios te ha llamado a hacer lo que debes y no lo que puedes. Porque si te preguntamos si puedes hacer esto, hermano, ¿puedes venir a barrer? Hermano, no puedo. ¿Por qué? Pues porque a esa hora es el programa del Chapulín Colorado, hermano, y no puedo. No es lo que puedes hacer, sino lo que debes hacer. Saltémonos al versículo 19 y 20 de este mismo pasaje. Y dice, y habiendo tomado alimento, ¿sí dice así? Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Diga conmigo, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. ¿En dónde estuvo Saulo? En Damasco. ¿En dónde cayó del caballo y Dios lo visitó? Cerca de Damasco, camino a Damasco. Y enseguida, diga conmigo, enseguida. Dígalo una vez más como si lo creyera. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. En este pasaje de la conversión de Saulo, que era el perseguidor de la iglesia, dice que camino a Damasco, y en la ciudad de Damasco le sucedieron algunos puntos que le voy a mencionar esta mañana. 12 cosas encuentro que pasaron en la vida de Saulo. Número 1, le rodeó un resplandor de luz. Dije, le rodeó un resplandor de luz. Iglesia, rodéate de la palabra de Dios, porque la Biblia dice, lámpara es a mis pies y tu palabra lumbrera mi camino. Dile que está a tu lado, rodéate de la palabra de Dios. Número 2, dice que cayó a tierra. Humilla tu corazón delante de la presencia de Dios. Número 3, dice que oyó una voz. Vamos, iglesia, tú puedes escuchar la voz de Dios, porque los hijos de Dios podemos escuchar la voz. Dije, todo hijo de Dios puede escuchar la voz y puede reconocer que es mi Padre el que me está llamando. Es como cuando tomas el teléfono y te habla papá o te habla mamá, y tú no solamente por el identificador sabes que es tu papá o tu mamá, sino porque oyes su voz y sabes que quien te está hablando. Iglesia, tengamos tiempos para oír la voz de Dios. Número 4, dice la Biblia que quedó ciego. Necesitamos cerrar nuestros ojos de la carne para comenzar a vivir conforme a los ojos de la fe. Vamos, iglesia, dile que está a tu lado, necesitas cerrar esos ojitos tapatíos que tienes y comenzar a ver con los ojos de la fe. Amén. Número 5, respondió, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que sea la respuesta de tu corazón esta mañana y cada día. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos, dile al cielo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Número 6, dice la Biblia que no comió ni bebió nada. Iglesia, mantén días de ayuno y oración. Dije, mantén días de ayuno. Amén. Y dice el número 7, dice que estuvo
orando. Esos 3 días no comió nada ni bebió nada y además estuvo orando. Iglesia, mantén una vida llena de oración. Dije, mantén una vida llena de oración. ¿Quieres saber los planes, los propósitos de Dios para tu vida? Platica con Dios Padre. Órale al Padre que está en lo secreto y tu Padre te recompensará en público. Número 8. Recibió la vista. Oh, iglesia, cuando pasas tiempo en la presencia de Dios, orando, ayunando, buscando a Dios el Padre, entonces Dios dará a tu vida visión. Vamos, dilo conmigo, se llama visión. El resultado de buscar a Dios en oración y ayuno se llama visión. Dios va a traer a mi vida visión. Número 9. Fue lleno del Espíritu Santo. Busca cada día, iglesia, ser lleno del poder y la unción del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo. Si Pablo no hubiera sido lleno del poder del Espíritu Santo, no hubiera podido hacer lo que el apóstol Pablo hizo, que dice que estuvo algunos días con los discípulos e inmediatamente después comenzó a predicar el mensaje de la palabra de Dios. No sé cuántos años llevas en el camino de Dios, pero si no has ganado un alma para Cristo, entonces tienes un problema con Él, porque para eso nos ha llamado el Señor, para ir y anunciar las virtudes de su gloria, para ir a predicar el mensaje de la palabra de Dios. No necesitas tener un curso de discipulado, que qué bueno que tenemos curso de discipulado, qué bueno que tenemos curso de matrimonios, qué bueno que tenemos enseñanza de niños, de jóvenes, de varones. Necesitas la llenura y el poder del Espíritu Santo para que inmediatamente después comencemos a predicar el mensaje de la palabra de Dios. No te dé pena, no te dé vergüenza predicar el mensaje de la palabra de Dios. Busca cada día la llenura del poder del Espíritu Santo sobre tu vida, porque entonces dice la Biblia, porque entonces me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Número 11, dice que recobró fuerzas. Oh, estar en la presencia de Dios, aun cuando estés ayunando, sin probar alimento, y estés orando, y estés lleno de la presencia del Espíritu Santo, su palabra se cumplirá. En el Salmo que dice que Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo, y seríamos ungidos con aceite frescos. Necesitamos una generación, no solamente de jóvenes, niños, sino también de adultos, que se nos levantemos con las nuevas fuerzas, como las de un búfalo, para seguir anunciando las virtudes de su gloria. No necesitamos una iglesia pasiva. Dios no necesita una iglesia pasiva, dormida, una iglesia que solamente puede y quiere hacer lo que sabe hacer. Necesitamos una iglesia que se levante con la llenura del poder del Espíritu Santo para hacer lo que debemos hacer. Amén. Oh, dile al que está a tu lado, te están hablando. No busques pretextos para no hacer las cosas. Busca motivos para hacerlos. Número 12. Estuvo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Sé un fiel discípulo. Conviértete en un fiel discípulo. Iglesia, aprende y sé un fiel discípulo. Podríamos quedarnos aquí un momento y enseñarte todo lo que implica ser un discípulo. Pero acuérdate de los discípulos de Jesús. Siguieron al Maestro. Ustedes me ven y yo lo hago. O yo les enseño. Ustedes lo hacen y yo les ayudo. Pero ya que me voy, ustedes lo van a hacer solo. Y yo solamente los voy a... Pero no estarán solos. Enviaré la promesa del Espíritu Santo. Sé un fiel discípulo de esta congregación. Sé un fiel discípulo de Jesús. Vamos, dile al que está a tu lado. Sé un fiel discípulo de Jesús. ¿Cómo sé que soy un fiel discípulo? ¿Se acuerdan cuando alguien le dijo a Pedro: tú eres uno de ellos? Tú eres de los que andaba con ellos. Te vistes igualito que ellos, traes los mismos guarachitos que traían ellos, el mismo color de túnica, te peinas igual y hablas igual. Esa fue gratis. Ah, Dios santo. ¿Por qué Damasco? Y ahí viene lo importante del asunto. ¿Por qué Damasco?
oro al cielo y digo, ¿por qué no fue en Jericó? ¿Por qué no fue en Jerusalén? ¿Por qué no fue en Samaria, en Decápolis? ¿Por qué escogiste Damasco para que el apóstol Pablo tuviera su encuentro contigo? ¿Por qué en Damasco, camino a Damasco, lo derribaste? Le quitaste la vista para darle visión. ¿Por qué lo metiste a la ciudad de Damasco? ¿Por qué Damasco? Vamos, Hechos capítulo 9, versículo 10 al 17. Usted se ha preguntado, se me hace que Dana sí se ha preguntado y ya tiene la respuesta. ¿Te has preguntado, Dana, por qué Damasco? Qué bueno, porque si no también iba a subir a predicar Dana. Hechos capítulo 9, versículo 10 dice: había entonces en Damasco, ¿en dónde había? Un discípulo, dígalo conmigo, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo, dígalo conmigo, el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate, ve y busca. Así dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca. Levántate, ve y busca. Dígalo conmigo, levántate, ve y busca. Vamos, dile que está a tu lado derecho, dile, levántate, ve y busca. Levántate, ve y busca. Levántate, ve y busca. Iglesia, Dios está esperando que tú te puedas. Amén. En casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima, pero no para sonárselo, sino para que recobre la vista. Versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, ¿qué me estás pidiendo? He aquí oído de muchos acerca de este hombre. Diga, acerca de este hombre. He oído acerca de este cuate, he oído acerca de este hombre. Dios, se me hace que estoy oyendo mal tu voz. Y Dios le dijo, ve a buscarlo. Es que he oído que este hombre, diga conmigo, este hombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene nombre. Versículo 15, el Señor le dijo, el Señor no le dijo, Ananías, si puedes, si quieres, ve. El Señor le dijo, ve. Oh, como quisiera que Dios hablara nuestra vida esta mañana y nos pudiera decir por nuestro nombre y te dijera, estás aquí, Dana, ni modo. No te estoy preguntando si quieres y si puedes, te estoy diciendo que y que yo pudiera responderle como respondió Ananías. Vamos a lo que sigue. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Porque instrumento, Señor, ¿para qué voy a ir? Ananías, porque Él va a hacer lo que tú no puedes hacer. Él va a hacer lo que yo no te he llamado a hacer, pero que he llamado a hacer a Él. Iglesia, quizás Dios te va a usar para levantar la vida de alguien más, para hacer lo que tú no puedes hacer, pero Dios va a usar la vida de esa persona para hacer lo que Él ha dicho que tiene que hacer. Se requiere de una iglesia obediente, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías. ¿Qué dice? Fue entonces Ananías. Uy, hermano, si yo le digo a alguien como le dijo Dios, no te estoy preguntando si puedes y si quieres, te estoy diciendo que lo más seguro es que perderíamos, iglesia.
No, hombre, el pastor no tiene amor, me mandó bien feo, me dijo, me gritó, y yo cómo voy a obedecer. Y Dios sabe que yo tengo trabajo, ocupaciones, presiones. Dios lo sabe. ¿Y no te da miedo que Dios sepa cómo estás? ¿No te da miedo justificarte delante de un hombre, pero delante de Dios no lo podremos hacer? Sí, Dios sabe que tienes 24 horas y Dios sabe cuántas de esas horas realmente son productivas, pero ese no es el mensaje. Avanzamos. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, unos minutos antes ese hombre, Dios, es un asesino. Unos minutos después, hermano Saulo, oh, Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios no nos llama por lo que ve, sino por lo que vamos a llegar a ser. Para él era un asesino, pero después, cuando tuvo la visión y la revelación de Dios, era el hermano Saulo, era el apóstol Pablo. Quizás tú puedes ver a tu vecino o a tus propios hijos como el hombre o mi hijo en casa, pero Dios lo está viendo como el hermano, el apóstol, el profeta, el pastor. Oro al cielo y le digo: ábreme los ojos y dame la visión y déjame ver en dónde vas a poner a Efraín, a Arel y a Gaby el día de mañana, porque si puedo ver eso, los puedo impulsar. ¿Cuántos pueden orar y decirle: Dios, así como le quitaste las escamas de los ojos a Saulo, el apóstol Pablo, y le diste visión, quítame las escamas, las cegueras que tengo de mis ojos y déjame ver a dónde vas a llevar a mis hijos. Pero no está en Dios que tus hijos lleguen a ese destino, sino está en ti, en mí, varón, esposa, esposo, poder impulsarlos, presionarlos y que puedan llegar al destino que Dios tiene para cada uno de ellos. Hermano Saulo, esta frase me causa, no sé. Primero es el asesino, es un señor, un fulano, un hombre feo. Y después, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Dígalo conmigo: me ha enviado. Vamos, dile al cielo: envíame a mí. Ya no soy yo tanto. Oí por ahí: envíalo a él. No, dile: envíame a mí, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué Damasco? ¿Por qué Damasco? Recuerda que en una ocasión Naamán, el general del ejército de Siria, dijo: ¿que no en Damasco hay dos ríos, Abana y Farfar? Y esos dos ríos son mejor que todas las aguas que hay en Israel. Quiere decir que Damasco tenía dos hermosos ríos. Damasco, el significado de Damasco es fruto o planta de dulce fragancia. Fruto o planta de dulce fragancia. Era una región fértil y un lugar donde buenos caminos partían de Damasco. De Damasco era el punto central. Es una ciudad estratégica donde había ríos, buenas aguas, había fertilidad, era aroma de una planta dulce o dulce fragancia, y de ahí partían muchos buenos caminos. Siempre tiene que haber en Damasco un discípulo. Dice la Biblia
Iglesia, sígame por favor. Dice la Biblia, no me haga volverlo a leer, pero es más, se lo voy a leer para que lo vuelva a volver a entender. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del poder del Espíritu Santo. Siempre tiene que haber en Damasco un discípulo. Siempre tiene que haber un discípulo a que el Padre le revele sus planes. Dios se encuentra en mí a ese discípulo que hoy le diga al cielo: heme aquí. Vamos, iglesia, levántate, ve y busca a alguien a quien le puedas compartir el mensaje de salvación. Dios le dijo a Ananías: ve, levántate, ve y busca. Iglesia, siempre tiene que haber en Damasco un discípulo, a que ese discípulo tenga la voz de Dios, la revelación de los planes de Dios, para que entonces puedas levantarte, ve y busca a alguien a quien le puedas compartir de la palabra de Dios. Te pregunto, ¿toda tu familia ya es salva? No, entonces ve, levántate, ve y busca a alguien de tu familia para que le puedas compartir el mensaje de la palabra de Dios. Siempre tiene que haber en Damasco un discípulo que se atreva a obedecer la voz de Dios. Dije, siempre tiene que haber en Damasco un discípulo que no tenga miedo. Vamos, dile al que está a tu lado: no tengas miedo, atrévete a orar por un Saulo, porque puede ser un Pablo el día de mañana. Oh, iglesia, estaba leyendo un libro donde el hermano Wayne Myers habla de un hombre que tiene una mega iglesia en Mexicali, y yo no sabía de dónde partía la vida y el ministerio de este pastor. Pero un hombre llamado Wayne Myers se atrevió a creer y a invertir en un hombre que era alcohólico, y hoy es el pastor de una mega iglesia en Mexicali, por un hombre que se atrevió. Tiene que haber en Damasco un discípulo, un hombre, una mujer que se atreva a obedecerle a la voz de Dios e ir y buscar a un Saulo, porque ese Saulo puede ser el Pablo el día de mañana. Amén. Tú no sabes, iglesia, si al predicarle y compartirle a tu tío vas a provocar que él sea el predicador el día de mañana. El compartirle a tus sobrinos que están chavitos hoy en día, van a ser los futuros pastores que van a dirigir mega iglesias. Pero atrévete a obedecer la voz de Dios. Ananías se atrevió y fue y dice que puso las manos y le dijo: hermanito, el Señor me ha enviado para que recobres la vista, visión, y seas lleno del Espíritu Santo. No son mis manos, son las manos de Dios puestas sobre mi vida, que van a guiar mis manos para que alguien recobre la vista. Dije, para que alguien tenga visión y para que alguien sea lleno del poder del Espíritu Santo. No son tus manos, son las manos de Dios, usando nuestras manos para bendecir, sanar y restaurar a alguien más. Oh, iglesia, necesitamos que te atrevas. Cornerstone es un Damasco. Cornerstone es un Damasco, es una tierra fértil, es un lugar de dulce fragancia. Es el aroma que el Espíritu Santo ha derramado sobre esta congregación. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Cornerstone es un lugar donde parten y partirán buenos caminos. Caminos es la manera
de hacer las cosas. Vidas pueden ser transformadas y sus caminos cambiados cuando Dios encuentra en Damasco, en Cornerstone, un discípulo atrevido. Vamos, dile al cielo: yo soy ese discípulo atrevido. Vamos, dile al cielo: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos, ponte de pie y dile: Señor, levántate. Vamos, dile al cielo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oh, quiero oír más fuerte tu voz, así como hace rato le aplaudimos. Quiero oír este día tu voz que le dice: Señor. Y oirás la voz de Dios que te dice: levántate, ve y busca. Díganlo conmigo: me levantaré, buscaré, iré y buscaré. Vamos otra vez: me levantaré, iré y buscaré a alguien a quien compartirles la palabra de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ocupe su lugar. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Apenas estoy entrando en el tema, iglesia. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay muchas cosas que puedes hacer, pero quiero concluir con este pasaje de Lucas, capítulo 33. Lucas capítulo 10, versículo 33. Lucas capítulo 10, versículo 33. Has oído esa historia muchas veces. Y dice de la siguiente manera: pero un samaritano, dice así, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y echándoles vino. Y poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Diga conmigo: y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dice a Cornerstone Monterrey: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. El buen samaritano fue movido a misericordia, y Dios nos está moviendo a misericordia. Se acercó a un hombre herido. Acércate. Y no me refiero solamente a un hombre herido físicamente, porque hoy el mundo, la humanidad, está herida en su corazón y necesita a Dios usar a su iglesia para que vayamos a vendar heridas. Dije: para que vayamos a vendar heridas, para que vayamos a derramar aceite, para que vayamos con la unción del Espíritu Santo, para que vayamos con el vino del Espíritu Santo, el vino que trae gozo, y podamos dar de gracia lo que hemos recibido de gozo. Entonces, cuando las familias, personas nos vean que hay unción en nuestras vidas, que hay gozo en nuestras vidas, querrán ser parte de la iglesia de Cristo. Y cuidó de él. Dice: y cuidó de él. Cuando tengas a alguien a quien compartirle, cuida de él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Tú puedes hacer, iglesia Cornerstone Monterrey, lo mismo. Acércate y busca a alguien a quien vendarle sus heridas. Muestra al mundo que tenemos aceite, presencia y unción del Espíritu Santo. Mantén una vida llena de gozo, llena del vino de Dios, y cuida de esa alma. Ponte de pie, por favor. Y termina diciendo: él, temblando y temeroso, el apóstol Pablo, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes. No lo que quieres ni lo que puedes, sino lo que debes hacer. Porque entre el deber y el querer hay mucha diferencia. Entre el poder y el deber hay mucha diferencia, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuántos están dispuestos a que el cielo use mi vida? Y es literal lo que te estoy diciendo. ¿Cuántos están dispuestos esta mañana? Cierra tus ojos, todo ojo cerrado, a que el cielo use mi vida para decirte lo que debes hacer. No lo que quieres,
ni lo que puedes, sino lo que debes. Si eres tú, levanta tus manos al cielo. Si estás dispuesto a permitir que tu pastor te diga lo que debes hacer y no lo que quieres o puedes hacer. Si tú no le levantas tu mano, no hay problema. Oro que el cielo te diga a ti lo que debes hacer, que sea la manera de Dios, por sus circunstancias, por su palabra, o te envíe un pez, pero te diga lo que debes hacer. Cierra tus ojos al cielo, cierra tus ojos al cielo y ora y dile: Padre, ¿qué quieres que yo haga? Padre, ¿qué quieres que yo haga? Mi Dios, yo oro y te ruego, Señor, que empieces a enviar, Padre, sobre la vida de tu iglesia, sobre cada corazón, las indicaciones precisas y específicas de lo que cada uno debe de hacer. Padre, aquellos, Señor, a los cuales podemos decirle lo que deben de hacer, usa, Padre, nuestra vida, nuestro ministerio, para que podamos guiar a tu iglesia, Señor, e impulsarlos y que lleguen al destino que tú tienes. Danos sabiduría para decirles lo que deben de hacer. Tus hijos, Padre, que este día, Señor, esperan, Señor, oír tu voz y que tú directamente les indiques, Padre, lo que deben de hacer. Yo te ruego, Padre, que les hables por tu palabra, por las circunstancias o por el pez, pero háblales, Señor. Oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Que encuentres, Padre, en Cornerstone, Monterrey, discípulos atrevidos. Discípulos, Padre, que anhelemos, Señor, buscar tu reino y tu justicia. Discípulos esforzados, valientes, que podamos decirte este día: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Padre, yo quiero ir. Revela, Señor, en los próximos días, en los días por venir, al corazón de tu pueblo, al corazón de tus hijos. Muévenos, Padre, a misericordia. Muévenos a misericordia. Muévenos a levantarnos, ir y buscar a alguien a quien compartir de la palabra de Dios. Padre, muévenos a misericordia. Muévenos, Señor, a misericordia. Trae a nuestra mente y a nuestro corazón el nombre de aquella persona que hemos dejado de orar por ella, que hemos dejado de compartirle, que quizás no le hemos regresado una llamada para bendecirlo, para animarlo. Recuerda, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón lo que debemos hacer. Que cada uno de nosotros en estos días pueda oír tu voz, recibir tus indicaciones y podamos decir: heme aquí, envíame a mí. El apóstol Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y encontraste en él un corazón dispuesto, un corazón, Padre, atrevido, valeroso, que se atrevió a hacer, Padre, cosas que hasta el día de hoy bendicen nuestras vidas con su ejemplo y con la palabra que revelaste a su vida. Bendícenos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra quede grabada y guardada en nuestro corazón, que retumbe, que golpee cada día, Señor, nuestro espíritu. ¿Qué quieres que yo haga? Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.